Vamos a tratar de entrar un poco en la profundidad de lo que es la elección turca. Es un país democrático, un país musulmán, un ejemplo para el mundo árabe e islámico y para el mundo persa. Ahí hay partidos políticos, la mujer tiene un rol muy importante. Los cristianos han tenido una buena fuerza electoral y los kurdos que quieren su estado en toda la región, también muy importante. Por eso invitamos al profesor Vicente Márquez, internacionalista, para entrar más a fondo en la materia. ¿Qué le parecieron las elecciones, profesor? Bueno, las elecciones en Turquía fueron en cierta forma crónica de una muerte anunciada. Ya los sondeos del fin de semana previo, fue cuando hubo la veda electoral, daban a entender de que el partido de Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, el AKP, no iba a lograr la mayoría que ellos querían, las 3/5 partes, que le hubiera permitido reformar la Constitución y permitirle a Erdogan, desde su puesto de presidente, que es una función simbólica, ya asumir poderes de presidente como en una república presidencialista y dejar atrás el régimen parlamentario. Ahora bien, el escenario que se plantea es que el partido de Erdogan, aunque es la fuerza más votada, con el 41% aproximadamente de los votos, no logra siquiera la mayoría absoluta, por lo que es necesario pensar en una aritmética electoral con pactos o coaliciones con otros partidos. Que están muy distantes precisamente del partido de gobierno, ¿no? En efecto, el partido que le sigue, que es el Partido Republicano del Pueblo, heredero de lo que fue el partido fundador del fundador de la Turquía moderna, Kemal Atatürk, apenas logra el 25% de los votos, o sea, queda muy, muy distante. El partido ultranacionalista, el movimiento nacionalista turco, que es la tercera fuerza política, queda con un 16%. Y la gran sorpresa de la jornada fue el Partido Democrático de los Pueblos, que es un partido que, si bien se identifica con los kurdos, es un partido que ha venido amalgamando en su seno a sectores no necesariamente vinculados a la minoría kurda. Inclusive en ciudades como Estambul y en Ankara logró una apreciable votación y ahí la población kurda es inexistente prácticamente, lo que da cuenta de que hay un sector de la población turca, no kurda, que ve la necesidad de un cambio político más hacia la izquierda y ha votado por esta propuesta, lo que le va a permitir, por supuesto, entrar al Parlamento, superar el listón del 10% que exige la ley de allá para poder entrar a la Cámara, y ahora van a ejercer ya un peso determinante en la forma de hacer política en este país. Ahora, Turquía sigue siendo un factor muy importante en el Medio Oriente y lo que pasa en Turquía va a tener repercusión en toda la región, ¿no? Sin duda, porque hay que recordar que durante la gestión de Tayyip Erdogan, que ya viene desde el año 2002, él ha venido expandiendo su influencia en el escenario del Medio Oriente, ha ejercido una influencia determinante en el proceso llevado a cabo de la primavera árabe, inclusive ha dado apoyo a los movimientos, a los levantamientos en Siria, a las distintas movilizaciones que se han dado en Egipto, en Libia, en todos estos procesos que se dieron desde el 2011, lo que hace ver que muy probablemente el apoyo de Turquía a estos procesos probablemente cambie, dependiendo, por supuesto, de lo que decida el partido de Erdogan a partir de ahora para formar coalición. Ahora es interesante, usted ha hecho mención al tema de Atatürk, cómo el Imperio Otomano, el último califato tan grande, tan extendido y tan poderoso, hace que se cree una Turquía republicana y cambie totalmente el esquema de lo que era el mundo islámico en esa época. En efecto, Mustafa Kemal Atatürk, que sigue siendo ampliamente respetado y venerado en Turquía, es el fundador de la Turquía moderna, que aparte de ser un Estado republicano y un Estado occidental, es un Estado laico. Aunque nominalmente el 99% de la población turca es de fe musulmana, sí, desde los tiempos de Atatürk existe una separación abierta entre el Estado y lo que es el clero musulmán, que muy a regañadientes el partido de Erdogan ha mantenido. También el poder de las Fuerzas Armadas en Turquía es un papel sumamente determinante. Claro. Inclusive son consideradas la columna... Un intento de golpe de Estado hace tiempo. Sí, hace algún tiempo que Erdogan logró superar y que inclusive llevó a una reforma de lo que fue el estatamiento militar, pero este sigue siendo altamente influyente y por supuesto es considerado el pilar laico de la sociedad. Ahora Al-Qaeda y todo lo que son los grupos islámicos, el califato, amenaza, está muy cerca de la frontera turca. Y Turquía, junto con Arabia Saudita, están enfrentados precisamente al gobierno sirio y por lo tanto también al gobierno iraní. Es decir, hay una dinámica extraña en la región. En efecto, la posible moderación que vaya a tomar ahorita el gobierno turco con la incorporación de nuevos socios en el gobierno pudiera llevar a un aparente debilitamiento de las posiciones turcas en el escenario del Medio Oriente. Sin embargo, eso no necesariamente sea una debilidad estructural, sino meramente coyuntural por la necesidad de formar un nuevo gobierno en donde, por supuesto, estén incluidos otros actores. Por supuesto, hay una realidad que es el interés nacional, estratégico, que va a llevar inevitablemente a Turquía a seguir manteniendo la posición que ha mantenido. ¿Por qué? Porque en cierta manera también a Estados Unidos le interesa en cierta manera de que Turquía
pueda ejercer algún tipo de influencia sobre Siria, en este caso en favor de los mismos intereses que ellos tienen. Por cierto, también en estos días están reuniéndose en la cumbre de los 7, donde el tema sigue siendo Rusia, las sanciones. Ahí está Barack Obama, está Angela Merkel, está el canciller, los cancilleres de los 7 países, y no está Moscú por primera vez en estos tiempos. Bueno, en efecto, desde la situación en Ucrania, ya Rusia ha venido siendo aislada de los grandes foros internacionales, en este caso del G8. Evidentemente, los países del G7 ven la actitud rusa una actitud totalmente díscola con lo que se ha venido generando en los últimos años. De ahí que los países del G7 estén buscando algún mecanismo para hacerle entender a Rusia de que ella no puede unilateralmente hacer cambios drásticos en el escenario internacional. Sobre todo por el tema del tema de Ucrania. De Ucrania. Y también no hay que olvidar que eso, aun cuando se ha mantenido un poco en el olvido o un poco silenciado de esta parte del mundo, las gestiones que está haciendo, por ejemplo, Filipinas con Japón, también en aras de hacer un frente anti-China en el sureste asiático. Que además también se da con Estados Unidos ahora y el bloque del mundo asiático dejando a China de lado. En efecto, hay una estrategia abierta de Estados Unidos y de los países del G7 para tratar de bloquear a estos dos países que están ejerciendo una hegemonía creciente y que están tomando una actitud, pudiéramos decirlo así, contraria a lo que sería el consenso de las grandes potencias, en el caso de Rusia y el caso de China en este escenario. Ahora, el grupo de los 7 sigue siendo vigente, tiene importancia, son las grandes economías industriales. Sigue teniendo vigencia, pero no podemos olvidar las otras potencias emergentes que existen actualmente. Caso, por ejemplo, India, caso, por ejemplo, la misma China, la misma Rusia, Sudáfrica, el BRICS en general, y otros países emergentes como Nigeria, por ejemplo, que también tienen un peso importante en el escenario mundial. Yo siento que el G7, si bien está tomando una actitud lógica, habida cuenta de este ascenso hegemónico, o pretender ser hegemónico de Rusia y de China eventualmente, es necesario pensar de que hay que darle espacio a estos actores y que eventualmente el G7 va a buscar la manera al final de conciliar, porque una confrontación no sería conveniente. El grupo europeo, Angela Merkel sigue siendo un factor fundamental, sobre todo con la Unión Europea, y está muy activa ahorita en el grupo de los 7. Sí, en efecto, el papel de Alemania ha venido acrecentándose en los últimos años, en parte también por una debilidad estructural de la Unión Europea. Alemania ha asumido esa vocería plenamente, inclusive fue uno de los primeros países que alertó sobre la posibilidad real ya del Reino Unido de decir, ya en el 2017 convocó un referéndum para salir de la Unión Europea, y Alemania fue el primer país que salió a protestar por esa posibilidad, porque evidentemente considera los alemanes de que eso sería un carpetazo al bloque de integración. Entrará en razón Putin, que ya no es la Rusia de la época comunista ni la de los zares, en esa necesidad de extender las fronteras, que es el caso de Ucrania y que es el tema central en el grupo de los 7. Yo lo veo complicado porque de alguna manera Putin necesita generar un elemento que le permita seguir manteniendo fortaleza y cohesión puertas adentro. La realidad económica rusa no permite pensar que la bonanza económica pueda ser perdurable. El tema de la baja del petróleo los está afectando. Y probablemente la carta de añorar aquellos tiempos, de volver a esa época gloriosa de lo que era la antigua Unión Soviética, en este caso ya bajo una Rusia postcapitalista, pudiera ser un buen elemento para seguir manteniendo controlada a la población rusa y de alguna forma adherida a su figura. Y muy probablemente ese escenario se siga manteniendo, por lo menos en el mediano plazo.